¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Con Visión Nocturna comenzamos en este instante acá en Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, a través de su señal abierta 38.1, 38.2, televisión digital para Temuco, Padre Las Casas. Estamos a través del canal 48 Telefónica del Sur, para que usted también nos pueda seguir a través de esa señal y naturalmente a través de ufromedios.cl. Usted también puede comenzar a participar de lo que hoy día vamos a analizar con un panel muy importante y que nos va a llevar al detalle de un tema que no es menor. Porque usted sabe que cuando compra un kilo de pan hay un 19% adicional al valor de eso, que significa impuesto y que significa que es el aporte que usted hace al Estado para que después vea carreteras, vea caminos, diferentes responsabilidades que tienen que abordar precisamente las autoridades para responder al esfuerzo que usted hace a diario. Pero vamos a ir a esta nota para contextualizar el trabajo de hoy día y está Giselle Soto con lo que ha preparado para introducirnos en el tema de esta noche. Veamos. El actual sistema tributario chileno es el resultado de una serie de reformas profundas de la estructura y la administración tributaria de los impuestos, directos e indirectos, ocurrida en las últimas 2 décadas. La modernización del sistema se orientó a corregir las ineficiencias que contenía el anterior, el cual distorsionaba las decisiones de los agentes económicos y no permitía generar los recursos suficientes para el financiamiento del Estado, dice el Ejecutivo argumentando su propuesta. La equidad de un sistema tributario se entiende en 2 sentidos, horizontal y vertical. La equidad horizontal hace referencia a que contribuyentes con el mismo nivel de riqueza deben pagar la misma cantidad de impuestos. La equidad vertical apunta a que mientras mayor sea la capacidad contributiva de una persona, mayores deben ser los impuestos que pague como proporción de esta capacidad. Siendo esta la razón de fondo, es posible entender las apreciaciones diversas que genera en el ámbito político el análisis del tema. Es precisamente esta materia la que hoy vamos a conocer en la voz de quienes tendrán la responsabilidad de asumir la discusión, respaldando o rechazando los primeros acuerdos que el gobierno encuentra en partidos de oposición. De igual forma, queremos profundizar en el impacto que esta modernización del sistema tributario chileno puede generar positivamente en la región de la Araucanía, una zona que busca por todos los rincones apoyos que le permitan superar su condición económica y social. Le invitamos a quedarse en Visión Nocturna de Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, para conocer en detalle la modernización del sistema tributario chileno que ya genera debate. Al más 569-7141-5007, nuestro WhatsApp, dispuesto para que usted también pueda participar de esta noche de conversación. Saludamos a quienes integran el panel hoy día. Viene llegando recién de la capital con hartas novedades, me dice el presidente del Senado, Jaime Quintana. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un saludo también afectuoso para Senador García Ruminot, para don Eduardo Calabrano y por supuesto para todos los televidentes de Visión Nocturna. Y como es habitual, los senadores integran nuestro panel. El senador José García Ruminot, gracias por estar con nosotros nuevamente, senador, bienvenido. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Eduardo. Un saludo cariñoso a todos los televidentes de Ufrovisión. Muy bien, pues sí, como el tema sin duda en las pymes tiene una relevancia importante, hoy hemos querido tener representantes de la Federación Gremial del Comercio Detallista. Viene de Victoria Eduardo Calabrano, a quien le agradecemos la gentileza. Eduardo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Miguel Ángel, muchas gracias, buenas noches, un saludo a todos los televidentes. Un privilegio estar con grandes figuras, nuestros senadores de la República, importantes agentes, ¿no es cierto?, para estos necesarios cambios. Y sé que absolutamente ambos comprometidos con el bienestar del comercio detallista y esperamos, ¿no es cierto?, conocer en detalle lo que va, el trabajo que están haciendo y poder pasarlos, si fuera posible, a, como dicen, el ciudadano de pie, decían antiguamente, yo los voy a convidar, pero yo los voy a convidar a que pensemos ahora, contextualizar el ciudadano detrás del mesón. Muy bien.
Muy bien, representante del comercio entonces. Vamos haciendo contexto, senador García. Usted es un hombre que en su trayectoria del Congreso Nacional está muy cerca del tema de los impuestos, de lo que es el tributo. ¿Podemos explicar así, como en peras y manzanas, qué significa esta modernización tributaria? La reforma tributaria del año 2014 significó que finalmente termináramos con dos sistemas de tributación. Uno se denomina sistema de renta atribuida, porque se pagan los impuestos por todas las utilidades, sean estas reinvertidas en la empresa o se retiren de la empresa. Y el otro sistema es el que llamamos semi-integrado, que lo que hace es que se tributa un 27% como impuesto de la empresa. El impuesto global complementario se tributa en base a los retiros, no sobre todas las utilidades, sino que solo sobre las utilidades retiradas. Las utilidades reinvertidas no tributan, pero esto hace que en términos prácticos la tasa del impuesto global complementario, que para todo contribuyente es de un 35%, quienes están en el sistema de semi-integrado pueden llegar a tener una tasa del 44,45%, una de las tasas más altas del mundo. Entonces, a eso se agregó de que el sistema terminó siendo bien complejo y por lo tanto el Servicio de Impuestos Internos obliga a hacer una cantidad enorme de declaraciones juradas respecto de los distintos ingresos que tienen las personas. Hacer esas declaraciones, la verdad que es todo un dolor de cabeza. Los contadores se pasan meses trabajando en esas declaraciones. Por supuesto, el Servicio de Impuestos Internos tiene que revisarlas. Si alguien se equivoca, lo multan, lo sancionan. Y finalmente ha resultado un sistema muy, muy complejo. Reconocido así por el Fondo Monetario Internacional, reconocido así por la Organización de Cooperación Económica, la OECD. Antes de que el presidente Piñera llegara a este segundo mandato, ya hubo que hacer dos modificaciones a la reforma tributaria del año 2014, precisamente para poder hacerla un poquito más llevadera, no tan compleja. La reforma del año 2014, que yo voté a favor y participé activamente de las negociaciones y de las discusiones. La reforma tributaria del año 2014 contempló un artículo 14 ter y se dice artículo 14 ter PYME, es decir, era un sistema especial de tributación para las PYME, un sistema especial de tributación de los impuestos a la renta. Sin embargo, por distintas interpretaciones, por distintas formas de aplicar la ley, de 800.000 pymes que debieron haberse incorporado a este 14 ter, solo se han incorporado poco más de 300.000. Tenemos aproximadamente 200.000 pymes que están tributando con el 27% de impuestos corporativos, de impuestos a la empresa, sin que en realidad nunca estuvo en nuestro ánimo de que tributaran con el 27. Siempre se pensó en ese momento de que tributaran en función del 14 ter, que efectivamente todos en su minuto consideraron de que era una muy buena forma de simplificar y de facilitar el cumplimiento tributario de las pymes. Pero bueno, el Servicio de Impuestos Internos saca reiteradas circulares, en fin, y al final terminó de que 200.000 pymes están pagando una tasa de impuesto de primera categoría del 27% y que hay otras aproximadamente 500.000 que por distintas barreras no han podido tampoco ingresar en el 14 ter. Perfecto. Entonces, todo esto ha hecho que nuestro sistema tributario sea muy complejo, sea engorroso, difícil de cumplir, y de ahí entonces de que este proyecto de modernización tributaria básicamente lo que apunta es simplificar,
tener un solo sistema tributario que no es ni el de renta atribuida ni el semi-integrado, sino uno como lo tuvimos siempre, por años, uno 100% integrado. Es decir, que todos los impuestos que paga la empresa sean crédito al impuesto global complementario, que es el impuesto integral que pagan las personas. Muy bien. Senador Quintana, se viene a hacer justicia con las pymes que dicen que son en definitiva los que generan trabajo, son las que mueven el país, reconocido por el mismo presidente de la República. Sí, yo dejaría a las pymes fuera de esta discusión, porque este es un proyecto que va a llegar pronto al Senado, va a iniciar una discusión muy luego, y yo creo que no hay dos opiniones respecto de que las pymes hay que darles un trato especial, preferente, como usted bien dice, Miguel Ángel, son las que mueven la economía, son las que muchas veces pagan mejores sueldos que las grandes empresas, pero a ver, las discusiones tributarias no son para modificarlas todos los días, todos los años. Yo también, al igual que el senador García, respaldé la reforma del 2014, una reforma que recaudaba más de 3 puntos del PIB, entre otras cosas para financiar gratuidad en la educación y muchos otros bienes sociales que son importantes, son valorados por los chilenos. Creo que las reformas uno tiene que ver finalmente cuánto recauda el país. Esta modificación tributaria, reforma tributaria, como le queríamos llamar, que está en discusión, que ha ido pasando algunos trámites en la Cámara de Diputados, no va a recaudar más, va a recaudar menos. Y por eso te digo, creo que lo importante aquí es zanjar el tema de las pymes, porque en eso yo creo que vamos a tener niveles de acuerdo evidentes. Nadie está por perjudicar las pymes. Una sola mirada. Claro, el tema es que, y efectivamente, como dice el senador García, en ese acuerdo al cual todos concurrimos, porque fue un acuerdo donde además se comprometió con la firma de todos los colegas, senadores, que había que dar certeza también a los contribuyentes y por lo tanto esto no se iba a modificar en el corto plazo. Es un acuerdo que no está todavía, o una reforma que no está todavía plenamente en régimen. Entonces, ¿cuál es la diferencia, senador? O sea, la diferencia tiene que ver con que Chile es el país más desigual. Entonces, si vamos a hablar de impuestos, primero aseguremos una adecuada recaudación para financiar políticas públicas, como por ejemplo lo que conversábamos hace pocos días atrás a propósito del encuentro de Nela. Esta región particularmente tiene, el gobierno se ha fijado metas también de dinamizar la economía, por supuesto, cuidando las cuentas fiscales. El Banco Central hace pocos días nos decía, cuando baja la tasa de interés, nos decía el Banco Central que, baja la tasa de interés en una década en un mayor porcentaje, 50 puntos base, la dejan 2,5. ¿Por qué hace eso? Bueno, porque tiene que hacer esta inyección a la vena, como le llaman los economistas, porque la política fiscal no está dando el ancho, no está entregando los resultados económicos que el país requiere, y por eso se hace esta operación más bien de salvataje de la economía, de lo que es la política monetaria del Banco Central. Entonces yo creo que esto hay que mirarlo en un contexto más amplio. Chile efectivamente hay sectores que tienen impuestos altos, pero no nos olvidemos que Chile después de impuestos permanece exactamente igual. O sea, después de recaudados los impuestos a los contribuyentes, el país de respecto de la desigualdad, que es la más grande de las 34 economías de la OCDE, Chile no se mueve un milímetro en materia de desigualdad. Y tenemos hace pocos días atrás este estudio Forbes, ¿no es cierto?, donde los 140 súper ricos concentran un porcentaje impresionante, el 18% del Producto Interno Bruto, solo el 14%. Entonces, yo creo que en esta discusión, donde te insisto, las pymes hay que dejarlas de lado, porque todos estamos por protegerlas, como también estuvimos en 2014, el tema se va a centrar en qué pasa con los súper ricos, como lo tiene la grande economía, un impuesto especial a los súper ricos. Ahí va a estar la conversación y la discusión. Eduardo, ya están aludidos las pymes, usted se explota las manos. A ver, yo tengo, de aquí ya tengo una pequeña diferencia a lo mejor con nuestros respetados senadores, nuestros honorables, debido a que es cierto, y comparto plenamente los conceptos de desigualdad, el cómo distribuir la riqueza es tremendamente importante, pero yo creo que estamos sacando, y yo no dejaría de lado, señor senador, en particular a las pymes, porque no coincido con que haya un enfoque compartido. Creo que hay una marginación, y lo digo desde el corazón de las pymes, que representamos la Federación del Comercio. Me refiero a lo siguiente. Hoy día hablamos de desigualdad a nivel nacional, pero yo me concentro en la Araucanía y veo una desigualdad marcadísima en la economía local,
Y me llama mucho la atención cuando hablamos de descentralización y hablamos de los súper ricos. Yo voy a ser un poco grosero tal vez cuando digo no me interesa el bienestar o en este caso o la problemática que se genera a través de aquellos que son muy ricos. A mí me preocupan mucho más los que son más pobres, por lo tanto yo no los dejaría de lado, por el contrario, diría, dejo de lado al rico y me concentro en el pobre que lo necesita más. No llamo pobre en el sentido de la carencia que vive la microempresa. Nos referimos a las pymes cuando hacemos el análisis, pero yo lo llevo al 84% de las empresas, lo llevo a las MIPE. Lo llevo a la microempresa que factura menos de 2.400 UFs al año, que no tiene más de 5 empleados, que es atendido por su propio dueño. Entonces, cuando hablan de las pymes, siento que ese 84% de empresas está quedando un poquito de lado. Cito esto porque para mañana para este día sábado, y entiendo que los senadores ya están al corriente, se va a llevar a cabo el primer encuentro de parlamentarios de la Araucanía con dirigentes de las distintas cámaras de comercio de nuestra región. Y lo que a mí me llama la atención es que es primera vez que se genera esta instancia. Entonces, veo a nuestras autoridades preocupadas de negociar con las grandes empresas, y esto no estoy aludiendo porque entiendo que hay un trabajo, el trabajo de ustedes es desgastante, pero veo que no hay esa atención. Precisamente por primera vez escuchamos y conseguíamos que nuestras autoridades, nuestros parlamentarios se sienten junto a los dirigentes de los gremios, del comercio detallista de la Araucanía, a preguntarles cuál es el problema de la pyme, amigo. ¿Qué problema están viviendo? Por ejemplo, yo analizo, veo cuando conversan las autoridades y hablan del food. ¿Ustedes creen que el 84% de la región de la Araucanía ni siquiera sabe, el 10% sabe conceptualmente lo que es el food? La ilusión tributaria, tratan de decir, oye, vamos a evitar la ilusión de las grandes corporaciones, me parece fantástico, pero para eludir hay que saber, y el microempresario no tiene la menor idea de cómo consigue pagar un peso menos en la tributación, depende única y exclusivamente de su contador, muchas veces mal informado. A propósito de esto, Eduardo, de esta reforma, que algunos han dicho la reforma de la reforma, o modernización tributaria, genera expectativas. Y es precisamente el presidente de Hotelga Araucanía, Aníbal Gutiérrez, quien plantea que a través de este sistema probablemente puedan haber recursos para inyectar a la Araucanía zonas en donde necesita urgentemente apoyos. Veamos, por favor. Aníbal Gutiérrez, lo escuchamos. Un aliciente para que las empresas, fábricas, que no tenemos, por supuesto, se puedan establecer en la novena región. Yo creo que eso sería muy importante para que los inversores nacionales o internacionales vean con buenos ojos venir a invertir a la novena región. Eso nos daría un plus especial en este sector que está bastante venido a menos. Todas las oportunidades hay que aprovecharlas siempre. Y este es un muy buen momento. Nosotros tenemos un plan Impulsa, que uno de los factores o pilares es el turismo, y creo que se podría legislar en varios aspectos, no tan solo en la instalación de industria, sino que en leyes que nos protejan, como es el caso de los alojamientos informales, que yo creo que hay que legislar al respecto porque estamos en mucha desventaja con este tipo de alojamiento que no trae una buena experiencia, ya lo hemos vivido hace poco en Santiago, y no queremos que la novena región sufra el mismo percance. Por lo tanto, creo que hay que legislar al respecto. ¿Es posible, señores senadores, lograr a través de estas modificaciones que se están haciendo precisamente poder financiar zonas especiales que inyecten recursos frescos y permitan tener una zona especial de comercio, de industria para la Araucanía? La reforma tributaria, la modernización tributaria, contempla precisamente una franquicia especial exclusiva para la región de la Araucanía. Es una franquicia que significa depreciación instantánea, es decir, la inversión se deprecia toda durante el año, cualquiera sea su monto, no tiene límite de monto,
Eso va a significar probablemente que si la inversión es muy alta, el primer año va a generar una pérdida, probablemente el segundo año también. Eso significa que no se pagan impuestos ni el primer año ni el segundo año. Va a depender obviamente del monto de la inversión. Es primera vez que nosotros vamos a tener un instrumento concreto de estímulo tributario para las inversiones de la Araucanía. Y yo creo que eso también hay que tenerlo presente y también hay que reconocerlo cuando llegue el momento de votar tanto la idea de legislar como en particular cada uno de los artículos del proyecto. ¿Solo por 2 años? Sí, solo por 2 años. Esta a la que me estoy refiriendo, que es solo para la Araucanía, porque no tiene monto, no tiene tope. Pero naturalmente esa es una materia que si nosotros los parlamentarios de la región logramos tener un buen acuerdo, la podemos proyectar a lo menos por 10 años. ¿Por qué? Porque las grandes inversiones se demoran un tiempo, ¿eh? No solo hay que tener los proyectos propiamente tal, si voy a construir un hotel, por ejemplo, bueno, tengo que tener el proyecto arquitectónico, tengo que tener el financiamiento, tengo que tener una serie de autorizaciones, agua, luz, alcantarillado, depende del tamaño del hotel, probablemente tenga que tener algún informe de impacto ambiental. Entonces esas cosas no salen en 2 años. Por eso es que yo creo que hay que darle mayor continuidad en el tiempo, no solo 2 años. O sea, ¿la Araucanía tiene algún beneficio con esta reforma tributaria, con esta modernización, senador Quintana? O sea, yo creo que es un aspecto bien puntual de la modernización tributaria. Hay bastante estudios bien diversos de cuál es el impacto que esto va a tener. Yo creo que lo mejor en esto es conversar con los gremios. Yo conversaba tiempo atrás con algunos panaderos, por ejemplo. Me decía, mira, claro, en la medida que yo tengo disposición a renovar mi horno, mi equipo, claro, esto me puede servir. Pero puede que en esos 2 años no tenga necesidad de hacerlo porque ya lo hizo. Entonces hay que mirar bien, por supuesto, que cualquier tipo de estímulo a las pymes, reitero, porque aquí hay que predicar con el ejemplo, eso va a ser respaldado. Yo creo que en esta modernización tributaria la discusión va a estar más bien en los temas de la reintegración, porque si esto fuera solo facilitar la contabilidad de los pequeños, no habría problema. Yo creo que en eso no debería haber problema en avanzar. El tema es que va a significar que sectores de muy altos ingresos, por eso volvemos al tema de los súper ricos, no porque nadie esté pensando en quitarle a los ricos, no, estamos hablando de que si tributan más, como es un impuesto nuevo hoy día en la economía desarrollada de la OCDE, con las cuales nosotros tenemos que compararnos, porque somos parte de ese club, y tenemos que especialmente copiar las buenas experiencias, sobre todo cuando somos un país tan desigual. Finalmente lo que se busca, Eduardo, con ese tipo de gravámenes es apoyar inversiones, especialmente en regiones pobres como esta. Esta es una región que requiere, para estimular la economía, de proyectos, de obras públicas importantes. Conversábamos días atrás con la Cámara de Comercio, con las autoridades regionales, con la Cámara de la Construcción, que no se ve hoy día grandes proyectos de inversión pública en la región que dinamicen la economía, salvo los que ya están planteados, que además vienen hace mucho rato, hospitales, puentes, en fin, no estamos hablando de nuevos proyectos. Y donde Temuco tiene el 80%, diría yo, de la inversión. Y todo eso también finalmente impacta en la actividad económica, en las pymes, porque finalmente estas empresas también se adjudican obras menores en ese tipo de inversiones. Claro, uno de los temas que se miraba con preocupación, o por lo menos como novedad, hoy día el comerciante llega el día del pago del IVA y saca su cuenta, el contador le hace el informe, paga eso. Posteriormente aplicada esta reforma, naturalmente va a estar todo electrónico y Impuestos Internos va a decir, usted tiene que cancelar esto. ¿Cómo ven esta innovación al respecto, Eduardo? Desde el punto de vista de la plataforma tecnológica nos parece maravilloso. Entendemos que la reforma trae casi 10 millones de dólares adicionales para el Servicio de Impuestos Internos para tecnología. Pero la problemática, insisto, ahora está mirada del otro lado, detrás del ciudadano, detrás del mesón, como les digo, y que les atiende siempre con una sonrisa pese a los problemas que está enfrentando. Hoy día tenemos, por ejemplo, una altísima tasa de desalfabetización digital. Por lo tanto, estamos recién saliendo tal vez en la región de un gran porcentaje de comerciantes que están aprendiendo a utilizar recién tecnologías en sus balanzas, es decir, en aquellas cosas que para algunos podrán parecer básicas, pero que es todo un desarrollo tecnológico. Entonces cuando le dicen, ok, vamos a entrar en boleta electrónica, ¿y qué es eso si yo solo sé hacerlo a mano? Fantástico, pero hay hoy día una desventaja que va a guardar relación con, tenemos prácticamente un 60% de desconexión
virtual en la región. Entonces, ¿cómo la vamos a abordar? ¿Cómo educamos al pequeñito, a ese, yo insisto, a ese 84%, dejando el 12% que pertenece a las medianas empresas, ¿no es cierto?, que tiene digamos, un nivel importante de avance tecnológico, pero la desalfabetización digital hoy día afecta, no sé, insisto, por lo menos al 60-70% de la población. No hay conectividad, por ejemplo, en pequeñas localidades de Ercilla, tal vez. Voy a pensar incluso acá que hay una importante zona rural al lado de Temuco, al lado de la capital regional Freire. Hoy día tiene prácticamente un 80%, salvo error, considerado ruralidad, de zona rural, y que también carece de conectividad. Es decir, ¿cómo avanzamos con la tecnología cuando ni siquiera tenemos la conectividad necesaria? Como insisto, desde la perspectiva del señor detrás del balcón que nos atiende a todos. Claro, no es menor el tema que usted plantea, Eduardo, y quiero recordarles, son las 10:31, estamos en directo a través de las pantallas de Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, y a través de nuestras redes sociales. La pregunta, ¿cómo afecta en la Araucanía? Comente al WhatsApp más 569-7141-5007. A propósito de comercio, su colega, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Temuco, Gustavo Valenzuela, dice que, y comparte su opinión, en el sentido de que están dispuestos a cancelar lo que el Servicio de Impuestos Internos le determine. Sin embargo, la aprehensión pasa por la competencia que él califica de desleal en las calles, particularmente en las ciudades más grandes, como el caso de Temuco y otras. Escuchemos y veamos a Gustavo Valenzuela. Bueno, yo creo que si todo esto fluye para algo positivo para el país, para la tributación, para que también el gobierno tenga los recursos frescos y podamos decirle que se están haciendo las cosas bien, bienvenido sea. Sí, yo creo que nosotros y todos los que somos en cierta medida tributamos hacia al gobierno, y cada actividad que hacemos comercialmente así se hace. Obviamente que es una opción que nosotros la validamos y que si es la mejor para el país y para todos, bienvenida sea. Pero sí tener las normas y las reglas claras. O sea, no podemos hacer transformaciones o reformas o modernizaciones sin tener muy claro, sobre todo a las personas que realmente están involucradas en este tipo de situaciones. Bueno, el llamado es muy simple. Yo creo que a estudiar bien esta reforma o esta modernización para que sea una modernización fácil para todos y que podamos contribuir a ella. Así que, bueno, tengo entendido que está el senador García, miembro de la Comisión de Hacienda del Senado. Por lo tanto, yo creo que una de las personas que sí tiene que decir bastante bien, es un hombre bien entendido. Por lo tanto, creemos de que él va a ser un tremendo aporte para que esta reforma o modernización tributaria llegue al fin que todos buscamos. Buscar entonces cómo modernizar no solo lo que es el sistema tributario en nuestro país, sino también encontrar esta quietud que es de años, senador, la situación de la competencia que el comercio en nuestro país encuentra en las calles. Bueno, el tema no es menor. Del comercio, del que llamamos comercio ambulante, no es un tema... Solo acotar que usted fue alcalde y ya en ese tiempo la situación... Sufrí mucho con el comercio ambulante, es verdad, y la verdad que se hacen enormes esfuerzos por tratar de ubicarlo. Lo ha hecho también el alcalde Miguel Becker en Temuco, lo hace el alcalde Enrique Neira en Angol. En general lo hacen todos los alcaldes donde el problema se presenta, porque en comunas más pequeñas, cuando iban las cajas a pagarle a los adultos mayores sus pensiones, y que era la oportunidad en que el comercio local vendía sus productos, en fin, y lo que ocurría era que llegaba un grupo grande de comerciantes ambulantes y le vendían de todo a los abuelitos, en fin. Bueno, eso hoy día ya con el sistema de que las pensiones se depositan en una tarjeta, se ha ido terminando eso, pero claramente el tema del comercio ambulante es un gran tema. El comercio ambulante no va a desaparecer nunca completamente, pero por lo menos hay que tenerlo bajo control. Siempre hay que estar, además, tratando de que la gente que está realizando comercio ambulante se formalice. Pero cuesta tanto. Si nosotros en el Congreso tenemos, por ejemplo, el proyecto de ley para poder formalizar digamos, el transporte a través de Uber. Y esto despierta una resistencia tremenda. La propia formalización del comercio que se realiza a través de los medios digitales.
y que probablemente es lo que viene muy fuerte para los próximos años. Entonces, cuando uno dice, lo dice la modernización tributaria, vamos también a aplicar un impuesto allí, y bueno, la gente se resiste. Entonces, son situaciones que la autoridad tiene que abordar. Muchas veces son impopulares, pero hay que abordarlo, porque la competencia desleal termina destruyendo las economías, termina destruyendo los empleos, termina destruyendo a la gente que hace esfuerzo por tener su local comercial, pagar su arriendo, pagar sus impuestos, pagar todos los gastos propios. Entonces, ese tipo de competencia tiene naturalmente que ser... todos tenemos que adherir a lo que llamamos el comercio justo, y todos tenemos que estar sometidos a reglas del juego que sean parejas. Y en ese aspecto no es menor. Conversábamos esta mañana con algunos comerciantes ahí en el Servicio de Impuestos Internos y nos decía, en definitiva, son otros los que deciden, los que proponen, los que aprueban las reformas y las leyes, y somos nosotros los que pagamos. ¿Por qué queda esa sensación, senador Quintana? Yo no sé si el principal problema que tiene el comercio hoy día sean los vendedores ambulantes, francamente. Yo no creo que las calles de Temuco estén llenas de vendedores ambulantes. Hay en esta región además una especial particularidad, una especial singularidad con quienes ofrecen determinados productos, hortaliceros. Yo no comparto la solución que encontró el municipio al tema de la hortalicera. Finalmente aquí hubo incluso persecución a mujeres mapuches por vender sus productos en la feria. Yo creo que los problemas que tiene el comercio establecido son de otro tipo, temas tributarios, como se ha planteado acá. Este sí es un tema que hay que abordar y que está radicado en los municipios, tiene una atribución insustituible. Tiene que ver también con la evolución del comercio como lo conocíamos antes, el de la relojería, ¿no es cierto?, el de la zapatería tradicional, por todo lo que significó la importación, ¿no es cierto?, y la venta a través de grandes centros comerciales, que también está evolucionando, porque hoy día, tú sabes que entiendo que este año la reducción es cercana a un 8% de lo que son las ventas presenciales en el comercio. O sea, hay países, hay estados de Estados Unidos donde ya los moles han cerrado, así de simple. La competencia porque finalmente la globalización y las ventas por internet están llegando. Entonces, veía también un estudio de que son cientos de miles los habitantes de la región metropolitana que ya están comprando paltas por internet. Por internet. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que eso evidentemente ha afectado mucho más que el comercio ambulante, el comercio establecido, y también hay que mirar ese aspecto. ¿Qué pasa con las plataformas como Uber, Didi, que acaba de llegar a Chile, que va a ser una competencia muy fuerte también para ellos? Eduardo, ¿comparte la posición del senador Quintana? ¿Hay o no comercio ambulante que haga competencia? Dos cosas. Por ejemplo, voy a partir citando al senador también, porque dice que en los municipios hacen esfuerzos. Debo señalar desde este otro lado que no todos. Hay una importante cantidad de municipios y así se conversa. Por eso esta invitación a que ustedes conozcan a los dirigentes de las cámaras de comercio y ojalá generemos un vínculo y les van a contar de primera fuente lo que sucede. Entonces nos enfrentamos, por ejemplo, a que tenemos alcaldes que no desprecian el comercio ambulante o informal debido a que son votos y ya nos estamos acercando. Ya hay en varias comunas, ya partieron las carreras, en este caso por las alcaldías. No digo que son todos, digo que hay algunos que más y menos, por lo tanto en ese punto es un tema a tratar y que sí conocemos muy bien desde las cámaras de comercio comunales y aún más que son traspasadas a la Federación Regional. Pero acá hay un tema que a mí me preocupa y haciendo este análisis es lo siguiente. Yo voy a poner, por ejemplo, en estos 2 días, el senador recién señalaba que precisamente había encontrado a nuestra presidenta, la señora María Inés Zamora Silva, presidenta de la Federación Regional, en el Congreso, en Valparaíso, acompañada también por el vicepresidente de la Federación Regional, don Leonel Muñoz Arregada, quienes, extrañamente, siendo de Temuco, tienen que ir a Valparaíso a hacer nuestros planteamientos y a mostrar nuestras necesidades, sacrificando tiempo, cerrando sus empresas, dejando muchas cosas de lado, dejando su personal y apoyado por toda la federación, ¿no es cierto?, que hacemos esfuerzo, aquellos que formamos parte, para ir a contar nuestros problemas de acá de la región. Y luego, y como digo, en el Congreso estuvo también reciente, incluso llevando esta problemática a nuestro ministro del Interior. Entonces, ya varias autoridades, al presidente del Banco Estado, trabajando de forma gremial unida, pero ¿por qué tenemos que ir allá
siendo que los problemas se dan acá. Recién hablaba, por ejemplo, del comercio informal y de las plataformas tecnológicas. Nosotros, para que ustedes, y una de las cosas que esperábamos conversar, estamos tratando de levantar junto a algunas comunas, a sus oficinas de patentes y a las propias oficinas del Servicio de Impuesto Interno, plataformas tecnológicas, es decir, nosotros desde el comercio detallista de la Araucanía estamos presentando soluciones tecnológicas que incluso, por ejemplo, con algunas oficinas de patente, señalábamos hacer un trabajo conjunto para ir a ese comercio informal e intentar, y sobre todo ahora la nueva ley nos podría acompañar bastante bien, para poder, ya que ellos lo hacen de forma callejera, poder pasarlo a plataformas tecnológicas, pero ofrecerles algo a cambio. Es decir, poder desarrollar de manera inteligente un proceso de formalización para que ellos de alguna manera tributen, incluso como lo dice la propia presidenta de la Cámara, señora María Inés Zamora, que ojalá formen parte de nuestras cámaras de comercio y el comercio trabaje de forma unida. El problema es que todos estos esfuerzos, y lo voy a plantear, no voy a señalar quiénes, pero tristemente cuando uno plantea estas plataformas tecnológicas, nos hemos encontrado con autoridades que dicen, ¿pero para qué? Si para eso está Face. Cuando todo el comercio formal se da por Face. Oye, ¿por qué no hacen un fanpage mejor? ¿Por qué? ¿Para qué van a gastar plata en levantar? Por ejemplo, estamos trabajando sobre un mall con nombres de cada comuna, donde cuando ustedes pasen por Renaico, por ejemplo, se están levantando 3 pilotos, Renaico, Victoria y Freire, que ustedes pasen y digan, Freire, ¿dónde hay una vulcanización? Y hasta georreferenciado, los va a llevar a la puerta de la vulcanización con horario, forma de pago y todo. Pero todavía tenemos autoridades que no creen, no entienden o no ven que la digitalización llegó, pero no solamente para los grandes, hoy día está al alcance de los pequeños. Y es una de las cosas que la Federación del Comercio Detallista quiere acercar y negociar con nuestros parlamentarios, 11 diputados, 5 senadores, que espero nos apoyen. Eduardo, no tuvo que ir a Valparaíso usted, los encontró acá. y aprovecho y agradezco la oportunidad, Miguel Ángel. No, gracias a ustedes por estar. La Universidad de la Frontera debe cumplir un rol también de educar, también de integrar a la sociedad en búsqueda de soluciones. Y esta reforma tributaria también no solo está en el ámbito urbano, también está en el ámbito rural. ¿Cuáles son las inquietudes que tienen los agricultores respecto de esta propuesta? Escuchemos al representante de SOF. Agradezco mucho la pregunta, porque la verdad es que efectivamente sentimos el sector rural en general, sentimos que se está decretando la modernidad del país a través de muchos procedimientos online. Estamos haciendo muchas cosas en línea, pero desgraciadamente nos olvidamos que el país no total o completamente está en línea. Por ejemplo, simplemente decir que recién con el plan Impulso se espera que las 32 cabeceras de comuna, capitales de comuna de la Araucanía, tengan fibra óptica. O sea, realmente vamos a decir, terminado, no sé, en 3, 4 años más, que en las distintas capitales de comuna vamos a tener 4G, sin pensar todavía si vamos a seguir más adelante. Entonces, y desgraciadamente el sector agrícola, especialmente, digamos, nuestra actividad productiva, ocurre en medio de sectores rurales, donde no siempre hay conectividad, donde no siempre hay luz eléctrica y donde no siempre hay también una conectividad suficiente, digital me refiero, que permita elaborar o redactar guías de despacho electrónica y otros instrumentos de esa naturaleza. La factura, efectivamente las facturas se pueden hacer en una oficina, y en general en la oficina vamos a tener seguramente conectividad digital. Pero guías de despacho vemos que hay un gran problema, entonces esperamos, y esa es una discusión que estamos en este momento llevando, que se ha planteado el gobierno a la autoridad de ver cómo se pueden resolver. Entonces, en ese sentido nos preocupa que también esta otra modernidad de repente nos lleve a algunos procedimientos y protocolos o como ya se dice, sistemas en línea que simplemente no sean aplicables para el sector rural, insisto, porque no todo el país tiene la misma conectividad que tiene la Plaza de Armas Santiago o la Plaza de Temuco. A propósito de conectividad, como lo decía Andreas Kaubrich, revisamos nuestras plataformas. Folín Antileo Quitraleo dice, bajó la palta. Héctor Marcelo Segura Herrera, saludos a los senadores, orgulloso de haber votado para que la UFRO tenga un canal regional.
y dice, muy buenos programas. Está la gente participando a través de nuestras redes y usted también puede opinar en el WhatsApp más 569-7141-5007. El tema de la conectividad digital ha sido reconocido por las propias autoridades regionales. El intendente en un momento dijo que se sintió sorprendido. Recordemos que él fue el zar de las comunicaciones en el gobierno del presidente Piñera y dijo no podía ser la condición que presentan las comunas de la Araucanía, ¿no? Sí, toda la razón. Impresionante, uno sale de Temuco 3-4 kilómetros hacia el norte y ya no tenemos conectividad. ¿Para qué decir en las comunas más lejanas, más distantes, más rurales? Todo el camino a Lautaro Curacautín sin conectividad y así muchos otros. Claramente en eso tenemos un desafío y hay que ir mejorando enormemente partiendo por las escuelas. Las escuelas necesitan tener internet, los niños tienen que familiarizarse con el internet, todos los niños, no solo los de las cabeceras comunales. Allí tenemos un desafío grande, eso no hay ninguna duda. Ahora, Andreas Kobrich se refería concretamente a que la ley de pago a 30 días dispuso que ellos tienen que emitir las guías de despacho desde el lugar donde se cargan los camiones. Eso significa en muchos casos desde el potrero, desde donde yo cargo los animales, de donde yo cargo el trigo, de donde yo cargo las papas, y eso claramente es imposible. En muchos casos es imposible porque no tienen conectividad. Así es. Entonces, bueno, estamos conversando con Hacienda a ver cómo lo podemos, porque además, bueno, por alguna razón ese proyecto lo manejó el Ministerio de Economía, no hubo una coordinación adecuada y tenemos que resolver el problema. Yo estoy plenamente consciente de que se ha generado esta dificultad, de que se les está obligando a emitir guías de despacho en lugares donde claramente no es posible emitirlas, no es posible emitirlas electrónicamente, va a haber que seguirlas emitiendo en papel, simplemente porque no hay conectividad. Un tema que no es menor, ya lo decía, no solo afecta al ámbito tributario, a los agricultores que están complicados con esto, también están las escuelas, están las postas rurales que necesitan conectividad. Bueno, está claro que no todos tienen la conectividad que tiene don Miguel Ángel. Muchas gracias. Y me llegan vasos varios mensajes. Todas las plataformas al mismo tiempo. Efectivamente, yo también lo planteé hace algunos días atrás en este encuentro de Nela. Un último dato de País Digital, una encuesta, ¿no es cierto?, que mira justamente estos temas, que nos señala que mientras la comuna que tiene el mayor acceso a Internet, Vitacura, 90%, la que tiene el menor acceso a Internet está en nuestra región, en su provincia, que es Lumaco, con apenas un 18%. O sea, claramente tenemos un problema ahí y yo espero que el intendente Atos, ¿no es cierto?, que conoce bien estos temas, pueda también ayudar a mejorar lo que ahí ocurre. No basta solo con instalar estas parabólicas, finalmente estas parabólicas no están proveyendo el servicio que se necesita. Entonces, yo la verdad que concuerdo el planteamiento que hace Andreas Kobrich. De hecho, mañana nos vamos a reunir. Seguramente este es un tema que va a surgir. Yo creo que la ley de pago a 30 días tiene muchísimos beneficios. Seguramente usted concordará con nosotros, especialmente para los pequeños empresarios. Pero, claro, hay cosas que se pueden mejorar. Como justamente lo ocurre con la guía de despacho. No sé si por la vía legal o por la vía administrativa. Claro, y naturalmente este resorte de aprobar o rechazar esta reforma tributaria pasa necesariamente por los acuerdos políticos. Han habido unos más cercanos, más osados, dicen, que bueno, están siendo duramente cuestionados. Dicen que éticamente es inmoral lo que está haciendo Fuad-Chaín con anticiparse a acuerdos con el presidente Piñera. Conversamos precisamente con el presidente nacional de la Democracia Cristiana. Pasemos a verlo. Si bien es cierto, el proyecto original de reforma que planteó el gobierno tenía efectos regresivos, 830 millones de dólares de menor recaudación, de los cuales 330 millones dejaban de pagar los tramos más altos de global complementario, es decir, los más ricos, los que ganan más. Gracias a las compensaciones exigidas mediante impuestos directos a la ganancia capital, a la distribución de utilidades que exigió la Democracia Cristiana, esos sectores van a pagar 400 millones de dólares más. Es decir, van a beneficiarse en 330 y pagar 400. Por lo tanto, se elimina la regresividad de la reintegración. Pero además logramos, gracias a esa negociación, rebajar el impuesto de primera categoría
y tener un sistema de tributación simplificada para 900.000 empresas de menor tamaño. Las pymes que necesitan tener facilidades para emprender, para dar trabajo, para mejorar su sueldo y no para gastar sus pocos recursos en especialistas tributarios. Además, logramos beneficios para más de 100.000 viviendas de adultos mayores que van a ver exentas o rebajadas sus contribuciones. Son adultos mayores de clase media que hoy día le pagan un verdadero arriendo al fisco por la casa en la que viven y que van a dejar de pagarlo. Pero además se logran recursos para las comunas y para las regiones. Un impuesto adicional de un 1%, sobre todo aquellas inversiones sobre 10 millones de dólares, donde un tercio va a la comuna, un tercio a la región y otro tercio redistribuido en aquellas regiones con menor inversión. Pero además se fortalecen las facultades de control de la evasión y la elusión. Y muy importante, se elimina definitivamente la exención que gozan los predios forestales con plantaciones exóticas como el pino y eucalipto, de que hoy día no pagan contribuciones. Y lo que más me importa para la región de la Araucanía me parece inexplicable. Cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de atraso en la región, que no se esté disponible a avanzar, porque esta reforma tiene un capítulo para la región de la Araucanía que establece depreciación inmediata, permanente, para la inversión privada, para incentivar inversión privada en nuestra región. Pero además genera, ¿no es cierto?, el mayor beneficio para la región es que se exima o se elimine la exención del pago de contribuciones de las forestales. Son comunas de la Araucanía las que tienen enorme superficie comunal con plantaciones forestales que hoy día no contribuyen al desarrollo, que no dejan un peso en la comuna y hoy día van a aportar a esos municipios para que puedan mejorar los caminos, para que puedan llevar agua potable y por lo tanto me parece simplemente que tal como está la reforma, luego de la negociación del gobierno con la ADC, es un avance para reactivar la economía, es un avance para apoyar a las pymes, es un avance para la clase media y muy particularmente es una buena noticia para la región de la Araucanía. Yo al menos estoy tranquilo y estoy orgulloso de lo que logramos en esta negociación para Chile y para la región. ¿Es tan así lo que dice el presidente de la ADC, senador? Bueno, yo esta mañana tuve una jornada con todos los senadores de la centroizquierda, del progresismo, estaban todos los senadores de la democracia cristiana, los 5, y la verdad que el planteamiento que uno escucha ahí es bastante distinto, incluso uno de ellos, un senador de la Araucanía, muy respetado, el senador Huenchumilla. Ha sido duro con... El planteamiento que ellos han hecho tiene que ver con algo que el presidente de la democracia cristiana algo esbozaba, que claro, hay compensaciones a esta reforma tributaria que, reitero, beneficia principalmente a los sectores de más altos ingresos, porque buena parte de los que tienen contabilidad simplificada son también pequeños y medianos, no me cabe ninguna duda, y especialmente los pequeños, los pymes, los MIPYME, a los cuales se refería a don Eduardo. Yo creo que en eso hay que ser muy cuidadoso y por supuesto los sectores no pueden verse perjudicados. Pero lo que ahí se planteaba claramente es que esta es una reforma que, claro, podría tener un diferencial de 800 millones de dólares deficitario para el fisco en términos de recaudación. Ahora con las compensaciones sigue habiendo un déficit de al menos 400 millones de dólares. Entonces, una reforma tributaria en un país con desigualdad, con necesidad de fomentar la inversión, tiene que hacerse cargo de recaudar. O sea, la reforma del 2014, no digo que lo haya logrado, pero se proponía 3 puntos del PIB, algo así como 8.000 millones de dólares. Aquí estamos hablando de una modificación tributaria que no logra nada. O sea, aquí claramente es un beneficio tributario, porque el presidente no logró, ¿no es cierto?, la rebaja del impuesto a las grandes empresas por una vía y finalmente la quiere hacer por esta otra. Pero claramente esto es perjudicial para los pequeños. Entramos ya al término de nuestro programa, vamos al redondeo. Ahí de WhatsApp, me dice Leonel, presidente de la Cámara de Comercio de Renaico. Opino que debido a los problemas de la Araucanía, los honorables parlamentarios de nuestra región deben trabajar un poco más en terreno y no descuidar su región. Es la oportunidad de demostrar que pueden trabajar unidos. Nuestra federación está disponible para tener mesas de trabajo serias y reales. Las empresas que vienen de afuera, como la creación de parques eólicos de energías renovables, deben respetar las empresas locales y entregar a ellos las oportunidades para poder participar en el desarrollo de sus proyectos. Más o menos por ahí está la posición de quienes están al tanto de nuestra transmisión. No quiero dejar de cerrar nuestro programa con algunos temas políticos. Hoy día estuvieron todos los alcaldes de... Perdón, ¿sí? Yo quiero hacerme cargo de algunas afirmaciones que ha hecho el senador Jaime Quintana que no son efectivas. En primer lugar, esta modernización tributaria, la recaudación no disminuye, no hay disminución de la recaudación tributaria, está completamente compensada.
En segundo lugar, esto de que le estamos bajando el impuesto a los más ricos. Yo quiero recordar que el presidente Elwin, en su reforma tributaria del año 93, bajó la tasa del global complementario del 50 al 45%. Después el presidente Lagos bajó la tasa del impuesto global complementario del 45 al 40. Después la presidenta Bachelet del 40 al 35. Y nunca los escuché decir, porque eso sí que era bajarle los impuestos a los más ricos, pues directamente, claramente. Y ustedes aprobaron toda esa reforma y nunca dijeron nada. Entonces, ahora porque lo hace el presidente Piñera, ahora porque lo hace el presidente Piñera, por razones de fondo, por razones de simplificación, por razones de que hay que incentivar la inversión, de que hay que incentivar el empleo, de que hay que recuperar la capacidad de crecimiento de nuestra economía, entonces ahora está mal hecho. Entonces yo lo único que pido es consecuencia, es que miremos el bienestar del país, porque en eso está pensada la modernización tributaria, y actuemos en consecuencia. Termino diciendo lo siguiente: el domingo recién pasado hay una columna de don Rodrigo Valdés, el ex ministro de Hacienda, de la presidenta Bachelet. ¿Qué dice él? Que en realidad el error del proyecto del gobierno es haber planteado la integración. Lo que se debió haber hecho es haber bajado el impuesto a las empresas, es decir, la tasa de primera categoría. Entonces, se fijan que ahí hay una persona técnica, porque... Él es el autor de la teoría del impuesto a los súper ricos. Bueno, en la misma columna que señala... Lo que quiero decir, y él dice que el proyecto de modernización tributaria tiene base sólida, y así además lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, así lo ha dicho la OECD. Esto no es un capricho, es lo que necesita la economía chilena para tomar impulso, volver a crecer, volver a crear empleo, que tanto lo necesitamos. Si le hacemos caso a Rodrigo Valdés, que yo también creo que es un prestigioso economista, si le hacemos caso a todo lo que plantea, creo que vamos a tener un muy buen debate y vamos a tener un nivel muy alto de coincidencia. Entonces hay un camino, eso me alegra escucharlo. Qué bueno. Quedó la pelota ahí boteando. Si hubiese sido parlamentario, ¿habría aprobado esas rebajas? Mira, yo te insisto, creo que las reformas tributarias hay que mirarla por su efecto, y uno de los efectos importantes en un país como el nuestro es la recaudación, y lejos la que más ha recaudado de todas, más que la de Elwin, fue la de Bachelet 2014, la misma que hoy día se le quiere echar abajo. María Inés Zamora dice que a raíz del comercio informal y la contingencia regional es que las pymes están con grandes deudas tributarias. Yo me quedó una pregunta dando vuelta ahí. Los alcaldes de la centro derecha de Chile Vamos tuvieron en Temuco hoy día reunión. Entiendo que mañana. Pero están llegando. Ya. La pregunta es, ¿ya se está mirando el candidato presidencial? O sea, yo sé que están reunidos, pero no, yo me imagino que no tiene nada que ver con la elección presidencial propiamente tal. Me imagino que tiene que ver mucho más con los temas de financiamiento. ¿Pero anda Osandón o no anda Osandón en esa reunión? Viene, fue invitado, pero además reconozcamos, fue alcalde de entiendo yo, la comuna más grande de Chile, entonces tiene harto que aportar. Muy bien. Usted también tuvo una reunión hoy día. La idea es que la centroizquierda finalmente se entienda, haga un bloque de oposición de verdad. ¿Esos han sido los problemas hoy día? Tuve varias reuniones hoy día, entre otras también con el Colegio de Profesores. Porque este paro, que ya lleva más de un mes, es un paro que nos preocupa a todos. Yo creo que la ministra haya aparecido recién después de la cuarta semana de paro es una mala señal, más allá de que el subsecretario igual representa al ministerio, pero finalmente es la titular del ministerio la ministra. Yo espero que cambie esa señal. Yo me he reunido con el gobierno, me he reunido con los profesores, hemos formulado propuestas en los últimos días. Y están pidiendo que haya presidente ahora. El presidente dice: yo me represento por mis ministros. Sí, yo creo que eso es razonable. Yo espero que el gobierno le hemos formulado algunas propuestas. Yo creo que ojalá tengamos alguna oferta distinta. Hay que hacernos cargo el tema de las educadoras diferenciales, que además se capacitan, se esfuerzan y son de las pocas profesionales de esa área que no se les reconoce la mención. Me queda un minuto. ¿Se pusieron de acuerdo? ¿No? ¿Va a haber oposición de verdad? Porque hoy día dice, está cayendo en picada Piñera, el gobierno, pero como no hay oposición, está lo mismo. Yo creo que nosotros efectivamente somos responsables un poco de no ofrecerle al país un proyecto serio, consolidado, y
creo que en la medida que tengamos partidos, ¿cierto? Que privilegian negociar con el gobierno, en lugar de ver, ¿no es cierto?, cómo somos capaces de construir una alternativa dentro de la centroizquierda, donde podríamos impactar mejor. Por ejemplo, aquí no hemos hablado nada del tema pensiones, que es otra de las grandes reformas que el gobierno está poniendo sobre la mesa, donde ese 4%, si hablamos de libertad de elegir, bueno, ¿por qué no permitimos que el cotizante elija respecto del 14%, que también al poco andar va a ser insuficiente si efectivamente queremos mejorar este sistema? Pero claramente estos acuerdos que algunos han hecho, algunos sectores políticos con el gobierno, lo que ha hecho es consolidar el sistema de AFP, pero no estamos tocando un pelo a un sistema que está dando pensiones miserables. Eduardo, que les vaya muy bien en la jornada de este fin de semana. Me dicen que están pidiendo condonación de intereses y multas para la región. Fue lo que solicitó al ministro del Interior el día de ayer la presidenta del gremio. Efectivamente, esa es una de las razones. Yo los voy a, señores senadores, los dejo invitados a la reunión del día sábado. Entiendo que ya hay muchos parlamentarios confirmados y otras autoridades locales, partiendo por ahí precisamente para tratar estas temáticas. Los invito también, con mucho respeto. Los ricos se hacen representar bastante bien y tienen equipos buenos para defender sus intereses. Yo los invito a ir un poquito más a las comunas periféricas. Van a conocer mejor los problemas que tiene aquellos que generamos el empleo de la región, aquellos que concentramos la fuerza laboral, que no la estamos pasando bien en general. Tenemos una contracción tremenda, incluso en la zona lacustre, que es tan importante para la región, casi de un 50%. Y cuando hablamos de reformas, creo que no estamos escuchando precisamente al que genera esas platas para que esa reforma sea exitosa o fracase en el intento, no importando de a dónde vengan las ideas, de qué lado. Nuestra agrupación gremial tiene personas de todos los equipos de fútbol, de todas las religiones y de todas las tendencias políticas. Por lo tanto, yo celebro, del lado que vengan, las alianzas, los acuerdos que puedan beneficiar. No puede ser que en Chile se esté creciendo a un 4,2% el desarrollo de las MIPYMES y en nuestra región de la Araucanía, inversamente proporcional, desaparece un 4,2% anual. Los invito, señores parlamentarios, y a todos los asesores y parlamentarios que deben estar viendo, para que este día sábado nos acompañen precisamente a tratar estos temas de necesidad contingente. Una buena oportunidad, Eduardo, de conocerlos y gracias por estar con nosotros. A ustedes, senadores, gracias por acompañarnos. Si me permite, un saludo a la Escuela Arturo Prat, a propósito de educación, que está celebrando 134 años. Una escuela aquí que nace al poco andar de la Fundación de Lucas. ¿Fue la escuela número 1? Claro, ahí al frente del Colegio La Salle. Bueno, ahí está ahora. 134 años de existencia, este aniversario. Un saludo a toda su comunidad educativa. Nos sumamos a ello también. Gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo jueves, siempre con temas interesantes para que usted lo vea con visión nocturna. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.